Mi nombre es Juan Carlos Barona. Yo llego a la iglesia en una situación muy difícil, mi economía totalmente trabada, endeudado, más de 1 millón, una hipoteca por perder una propiedad, ¿sí? Y ya no tenía para lo más elemental. Ya no hablo de sueldos para los empleados, ya no hablo de comodidades, de lujos, sino tener el sustento para llevar a mi casa. Esa era la situación que yo estaba viviendo. Por ende, mi paz interior la había perdido ya hace mucho tiempo, ¿sí? Y era una persona esclava de las deudas. Mis deudas ya ascendían a más de 1 millón, ¿sí? Y bueno, esto obviamente degeneraba en una situación donde yo me sentía miserable, ¿sí? Por no poderle dar lo más indispensable a mi familia. Es así que tengo mi primer contacto con este Dios, Dios de imposibles, y tengo mi primer contacto con la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿sí? Ya para empezar a iniciar la campaña israelí unos días antes, decido tomar una actitud de fe, dejar a un lado de ver mis circunstancias por las que estaba pasando y creer, ejercitar mi fe, creer en la palabra, creer en las promesas que el Dios había hecho. Y es así como realizo mi primer sacrificio, un sacrificio que fue de 3,000, y eso vino a ser un parteaguas en mi vida, un antes y un después. Todas estas deudas de las cuales era esclavo, toda esta paz que había perdido, esta propiedad que estaba a punto de perder derivada de un juicio, empieza a destrabarse mi economía, ¿sí? Empiezo a generar ingresos, los negocios empiezan a crecer, a ser prósperos, y todas esas deudas se pagaron por completo. La propiedad se salvó y hoy vivo una vida más estable, más tranquila. Ha sido campaña tras campaña que yo he venido participando, ¿sí? Mi sacrificio ha sido igual de la misma manera en aumento, 10,000, 15,000, y hoy en día, gracias a Dios, gozo de 3 negocios propios, prósperos, estables, de propiedades, conquistas económicas, 2 casas, un departamento, automóviles, en fin, las comodidades que siempre he querido dar a mi familia. Gracias a Dios, hoy tengo la fe, la certeza que me da la fe en mi Dios, de que es un Dios que cumple las promesas. Mi nombre es Julio Mónico. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo tenía muchos problemas en mi casa, tenía mi matrimonio destruido, mis hijos eran enfermos, mi hija le agarró sarna, a mi hijo le dio herpes, casi perdía un ojo, tomaba todos los días, estaba en depresión, inclusive intenté quitarme la vida 2 veces, una con pastillas y la otra con una botella. Me corté la botella y me quise cortar las venas. Gracias a Dios, encontré a una persona que me habló de la iglesia y yo fui. Cuando yo fui, yo participé de la reunión y recibí una profecía. Cuando recibí la profecía, mi vida empezó a cambiar. Yo empecé a participar, llegó una campaña y hice mi voto. Ese voto era de sacrificio. La primera campaña que participé del sacrificio, o sea, de la hoguera santa, fue de $1,200. Para mí, en ese momento, pues yo decía, no, pues es mucho dinero, ¿no? Pero realmente, después de la campaña, cuando empecé a ver cambios en mi vida, yo empecé y me empecé a preguntar yo mismo, no, pues Dios sí está obrando en mi vida. Después pasó el tiempo y mi vida siguió cambiando, yo seguí mejorando en mi vida económica, con mi esposa, los problemas, todo empezó a cambiar. Y en la segunda campaña yo me recuerdo que yo no tenía nada para que sacrificar porque estaba saliendo de mis problemas y poco a poco, yo decidí vender mi troca, una Dodge Ram. Por ella me dieron 2,300. Cuando me dieron los 1,300 yo decidí darlos como sacrificio. Mismamente así volvió a mejorar mi situación. Empecé a tener más mi economía empezó a cambiar. Yo empecé a mejorar, mi negocio empezó a subir. En el último sacrificio que yo hice fueron $19,000. De ahí, cuando yo los di, yo voy a ser bien sincero, a mí me dolió mucho darlo porque yo sacrifiqué una lonchera que yo había obtenido. Me costó a mí $16,000 y más lo que yo sacrifiqué fueron como $19,000. Para mí fue duro porque yo quité ahora sí que los zapatos de mis pies porque era una lonchera que de ahí me daba comida, me daba mi alimento, mi casa y todo. Pero cuando yo lo di,
al siguiente mes, mi negocio empezó a crecer, empezó tanto a crecer que yo me sorprendí de las ganancias que yo estaba teniendo por semana, porque yo antes ganaba como $1,000 y después empecé a ganar 2,000 y después 3,000 y 3,500 por semana. Ahorita estoy prosperado, mi familia está toda restaurada, mis hijos están sanos, ya no se enferman como se enfermaban. Mi matrimonio está fuerte, sólido, estoy bendecido. Gracias a Dios.